Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Claudia Gómez Prieto. Estoy a cargo de la materia Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres en la carrera de Psicología de la Universidad Católica Argentina. Les damos la bienvenida en nombre de la facultad y del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la UCA en este ciclo de charlas que ha organizado la universidad con el lema de que la universidad continúa abierta. No nos encontramos físicamente, pero nos estamos encontrando en distintos espacios que queremos compartir, en este caso no solo con nuestros alumnos y con toda la comunidad de la universidad, sino también con personas del público y de la comunidad en general que puedan estar interesados en la temática. Me acompaña la licenciada Fernanda Pereira, que es profesora adjunta de la misma materia y que será quien de algún modo recoja las inquietudes y las preguntas que ustedes puedan ir enviando por medio del chat, una vez que comencemos la presentación. Bien, hemos denominado esta clase abierta Salud mental y apoyo psicosocial frente a la pandemia por COVID-19. Y la idea es que podamos compartir algunas manifestaciones del impacto psicológico y los desafíos de adaptación en los que estamos involucrados todos. Antes que nada, quiero comentarles que en verdad nadie es experto en esta temática, todos estamos aprendiendo día a día a partir de las situaciones que vamos viviendo y que nos enfrentamos a tener que resolver. Vamos a tratar, esto, si bien es una clase abierta de la universidad, vamos a tratar de tener un lenguaje lo menos técnico posible para que sea de comprensión para todos, ya que lo que queremos es poder dar de algún modo alguna orientación en cuanto a cómo estamos atravesando la situación. El objetivo entonces de esta charla, de esta clase abierta, es informar a la comunidad sobre el impacto psicológico de la pandemia y los desafíos de adaptación y protección de la salud mental. ¿Cuáles van a ser los temas que vamos a tocar? ¿Cómo nos impacta psicológicamente la pandemia? ¿Qué efectos psicológicos produce el aislamiento? Algunas ideas de qué hacer con los niños, qué hacer con los adultos mayores, ideas de qué conductas, digamos, pueden ser útiles o beneficiosas para la salud mental y cuáles podrían ser perjudiciales, y ciertos desafíos de adaptación. Por supuesto, no vamos a agotar el tema, pero pretendemos dar algunas ideas y compartir con ustedes alguna orientación al respecto. En primer lugar, desde el punto de vista de la salud mental, la pandemia podríamos decir que representa una situación disruptiva. ¿Qué entendemos por disruptivo? Una situación disruptiva es algo que se nos impone desde el mundo externo y que lo percibimos como una amenaza sobre nuestra propia integridad, de modo tal que la percepción de esa amenaza nos hace profundizar una cierta percepción de nuestra propia vulnerabilidad. ¿Qué queremos decir con esto? Todos sabemos que somos vulnerables, el ser humano es vulnerable de por sí. Sin embargo, algunas situaciones, a veces se dice situaciones límites, situaciones que amenazan la vida o que amenazan la integridad de las personas, nos pueden poner por delante esa vulnerabilidad de la que no somos conscientes en el día a día. A partir de la pandemia, todos sabemos que se han modificado nuestros hábitos, nuestra vida cotidiana, hemos tenido que hacer muchísimos ajustes, estamos en curso.
lo seguimos haciendo cada día, y se van observando, situaciones que nos hacen atravesar cierto estrés, tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Por qué decimos que esto nos genera impacto psicológico? En algún sentido nos genera sorpresa. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Nos genera incertidumbre, impotencia, miedo, enojo, irritabilidad, ansiedad, inseguridad. Y en cada una de estas manifestaciones de impacto, por supuesto, siempre va a haber un significado particular, un significado singular. A cada persona la situación lo impacta de acuerdo a su historia, de acuerdo a sus características personales, de acuerdo a alguna situación que esté atravesando en el momento. Vamos entonces a ver algunas de esas manifestaciones de impacto. Decíamos sorpresa y desconcierto. Es cierto que no hace 1 o 2 días que estamos hablando del tema de la pandemia, ¿no es cierto? Hace unos meses, desde fines del mes de diciembre, se viene hablando de un virus que tenía un comportamiento desconocido y que estaba generando al principio en Asia muchas dificultades. Sin embargo, la situación de gravedad la estamos tomando con sorpresa y con desconcierto. En algún sentido, es como si nuestro aparato psíquico no estuviera todo el tiempo reconociendo la gravedad del problema. Por otro lado, incertidumbre, es decir, hay como una cierta sensación de que el tiempo estuviera detenido. No sabemos qué va a ocurrir en el futuro. De hecho, no sabemos qué va a ocurrir dentro de un mes o dentro de 2 meses. Desconocemos cómo va a continuar la situación. Cuándo podremos retomar nuestros hábitos cotidianos. No sabemos si va a existir o cuándo va a existir un tratamiento adecuado para la situación. Por otra parte, esto nos genera impotencia. Sentimos que el problema nos invade, somos espectadores pasivos de algo que no podemos resolver. Sentimos miedo. Seguramente si los tuviera a todos ustedes enfrente en un lugar donde pudiéramos vernos todas las caras y les preguntara quién siente miedo, estoy casi segura que todos levantaríamos la mano. Miedo al contagio propio o de los seres queridos, miedo a no tener acceso al sistema de salud, a no recibir la atención adecuada y en el tiempo adecuado, miedo a que el sistema no esté adecuadamente preparado. Ahora, en este punto me gustaría detenerme en un par de palabras. Se habla de miedo y muchas veces se habla de pánico. El pánico en verdad es una reacción irracional, desproporcionada, que muchas veces nos deja paralizados. Sin embargo, el miedo puede ser muy útil porque el miedo sí nos puede permitir prevenir, nos puede permitir tomar acción. Entonces, creo yo que es más adecuado hablar de miedo y no tanto de pánico, ¿verdad? Muchas veces se utilizan esos términos como una forma de expresar que el miedo es muy intenso. Por otra parte, otra de las expresiones del impacto psicológico es el enojo, la irritabilidad, algunas veces cierta dificultad en el control de los impulsos. Nosotros vemos estas reacciones por separado como una manera de poderlas destacar, pero en realidad una está relacionada con la otra, ¿no es cierto? Es decir, el enojo y la irritabilidad muchas veces son la expresión de la impotencia. Experimentamos ansiedad, una cierta sensación o estado de alerta o de hiperalerta, nos sentimos preocupados, en algunos casos con algunas
sensaciones hipocondríacas, es decir, escuchamos hablar a algún infectólogo o algún virólogo y al rato nos parece que tenemos algún síntoma de que algo está ocurriendo. Podemos tener problemas de concentración, esto es muy habitual porque estamos tan preocupados y estamos tan tomados por esta preocupación que eso muchas veces nos lleva a tener ciertas dificultades para poder concentrarnos. Y por otro lado, algo que también es muy frecuente y que está en la misma línea de la ansiedad, que son los problemas para dormir. Muchas personas refieren que les está costando conciliar el sueño, o que duermen entrecortado, o que tienen pesadillas. En este sentido, algunas de estas cuestiones tienen que ver también con el estado de alerta, ¿no es cierto? Es como que para poder descansar, el nivel de alerta tiene que disminuir. Y si estamos muy preocupados o muy atentos a algo que nos está pasando, eso es más difícil que ocurra. Nos sentimos inseguros, nos sentimos indefensos, desamparados. Esto no quiere decir que todo el tiempo nos estemos sintiendo con estas características que les estoy mencionando, pero algunas de estas cuestiones estoy casi segura que nos pasan a todos. Por otra parte, las personas que tienen síntomas algunas veces demoran en la consulta como con un problema para, digamos, reconocer la necesidad de consultar, y esto hace que se genere un mayor problema de infección. Ustedes saben que las personas pueden estar con pocos síntomas y tener un alto nivel de contagiosidad, y muchas veces también retrasan el diagnóstico. A esto le tendríamos que agregar el tema de la vergüenza que le puede ocurrir a algunas personas cuando están experimentando síntomas. Por otro lado, la automedicación, es decir, algunas personas sienten fiebre o tienen fiebre o algo de tos y algunos síntomas relacionados con el brote, y toman algún antifebril o algún medicamento que puede de algún modo disfrazar los síntomas, y esto puede generar también un gran problema en cuanto al contagio. Ahora nos tendríamos que preguntar si estos son patologías, ¿es verdad? Es decir, ¿qué creemos nosotros? Que sentir incertidumbre, miedo, ansiedad, problemas para dormir, impotencia, ¿esto se configura como un problema patológico? Es decir, ¿estamos atravesando algún tipo de trastorno? En realidad, inicialmente deberíamos tomarlo como reacciones normales ante situaciones anormales. No es anormal ni patológica la reacción. Lo anormal, de algún modo, lo extraordinario, es la situación. Y frente a ello, nuestro aparato psíquico busca, de alguna manera, cómo adaptarse, cómo reorganizarse para enfrentar el impacto. Ahora bien, vayamos a algunas de las reacciones que ocurren en cuanto al aislamiento social, que sabemos todos que tratamos de pensar que es aislamiento físico y no totalmente aislamiento social. Todos reconocemos la frase "quédate en casa". Esta es una frase que ha recorrido el mundo en todos los idiomas y que en todas las calles, en todos los avisos, en los canales de televisión, en la radio, aparece el hashtag "quédate en casa". Es decir, se ha comprendido y se ha establecido que al momento, no habiendo vacuna y no habiendo tratamiento efectivo, el aislamiento es la única forma de protección posible que tenemos. Ahora bien, ¿qué nos ocurre frente a la decisión de tener que estar en aislamiento social o en cuarentena? Algunas personas, yo acá he puesto algunas frases que podríamos escuchar o
o que en algún momento hemos escuchado. Algunas personas dicen no hay que exagerar, o creen que a mí no me va a pasar, o aquí no puede pasar, o es una simple gripe. Es decir, reaccionan frente al brote y frente a las medidas de restricción, o bien con indiferencia, con negación y con incumplimiento de la cuarentena y de las medidas, ¿no es cierto? Ustedes habrán visto seguramente casos en algunos casos de jóvenes que han organizado picnics o fiestas, no porque quieran contagiarse, seguramente no es que creen que se van a contagiar, sino por una reacción muy propia, muchas veces, de la adolescencia y de la juventud, que tiene que ver con lo que nosotros denominamos omnipotencia. Es decir, creemos que lo que está ocurriendo no me va a ocurrir a mí, le va a ocurrir a otros porque yo sé cómo controlarlo. Entonces, de alguna manera, esas conductas nos pueden llevar a que el brote, en lugar de estar controlado, se siga diseminando. Por otra parte, otra de las conductas que observamos en relación al aislamiento es el tema del estigma, de la discriminación. Al principio, cuando se hablaba de estigma y de discriminación, cuando comenzó el brote, nos parecía algo muy alejado y sin embargo hoy lo estamos viendo. Se ve con desconfianza y muchas veces hasta se maltrata a algunas personas solo por el hecho de que estén transitando la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado mencionar que son personas que padecen de coronavirus, ¿cierto? No son culpables ni responsables de lo que les está pasando y tenemos que cuidarlos y protegerlos. Otra de las conductas que observamos en relación al tema del aislamiento, y estamos hablando de conductas que pueden incidir en protegernos o desprotegernos, ¿no es cierto? La compra de insumos por el temor al desabastecimiento, es decir, muchas veces cantidades que una familia no sería capaz de consumir en varios meses, lo cual no significa que no haya que abastecerse, por supuesto que sí, pero en algún sentido esa conducta, digamos, compulsiva de comprar en exceso, muchas veces es una respuesta inconsciente a la sensación de desamparo y de incertidumbre. Es como sentir que hay algo que puedo hacer frente a la situación. Otra de las conductas que observamos son conductas de solidaridad y de reconocimiento, es decir, en todo el mundo, a determinada hora, que casi siempre es a las 9 de la noche, en otros momentos fue un poquito más temprano, las personas salen a los balcones a aplaudir a los médicos y a todo el personal de respuesta de la emergencia, al personal de vigilancia, al personal de abastecimiento, al personal de recolección de residuos. Es decir, es una conducta de reconocer al que nos está cuidando. Sin embargo, junto con estas conductas de solidaridad y reconocimiento, también a veces hay conductas de discriminación. Todos hemos leído en el diario o hemos visto por la televisión cómo en algunos edificios se dice que alguna persona, algún médico, algún enfermero, no debería estar viviendo en ese lugar por el peligro de contagio para los otros. Es decir, son expresiones espontáneas que también implican, por un lado, una descarga y un reconocimiento de que estamos todos compartiendo una misma preocupación, pero al mismo tiempo están atravesadas por el miedo, por ese miedo que hablábamos al principio. Entonces, continuando con las dificultades y digamos, las manifestaciones que pueden surgir a partir del aislamiento, también deberíamos incluir que algunas personas tienen dificultades para trabajar o para estudiar por falta de espacio, chicos que tienen dificultades para sostener la escolaridad a distancia,
A veces porque no tienen el recurso tecnológico, no cuentan con datos en sus teléfonos, o bien porque no comprenden las tareas, o porque sus familias no los pueden ayudar. También hay dificultades para mantener consultas terapéuticas por falta de intimidad. Me refiero a consultas de psicoterapia, que si bien las obras sociales y todo el sistema de salud ha aceptado la consulta online, muchas veces las personas se encuentran con esta dificultad de no encontrar un espacio de intimidad para poderla llevar adelante. Y por otro lado, otro de los elementos que inciden en el aislamiento es que por el hecho de estar todos en las casas, también se ven expuestos a un continuum de información que muchas veces es información alarmante y que puede profundizar esa sensación de incertidumbre. Algunos efectos psicológicos del aislamiento, es decir, al efecto psicológico propio del brote, tenemos también el efecto psicológico que es propio del aislamiento. Cierta ansiedad por el encierro, cierta sensación de adormecimiento, soledad, ansiedad, falta de sensación de seguridad y uso de alcohol o drogas. ¿Por qué decimos esto de la ansiedad por el encierro? Bueno, seguramente algunos de ustedes lo han vivido o lo han escuchado, personas que, y asociamos la ansiedad por el encierro con el tema también de la impulsividad, personas que se sienten vulnerables a perder los estribos, a ponerse irritables, ansiosos, enojados, con el riesgo, por supuesto, de actuar de una manera desajustada con las personas que tienen a su alrededor. En este sentido, algunos de los elementos que son importantes en relación a esto tienen que ver con la importancia de entrar en acción, moverse, cocinar, hacer arreglos en la casa y de algún modo ir encontrando formas de autorregulación para el control de las emociones y de los comportamientos. Muchas personas que no tenían hábito de practicar yoga o meditación o ejercicios de respiración han observado que esto los ayuda a mantener la calma. Pero podría ser algún otro tipo de ejercicio físico que tenga que ver con el movimiento. Por otro lado, esto también previene del uso de alcohol y de drogas, ¿no es cierto? Decíamos también una cierta sensación de adormecimiento, como una cierta tristeza y desgano, ¿no? Una sensación vaga de tristeza y de falta de vitalidad, que no constituyen lo que nosotros clínicamente diríamos un cuadro depresivo, pero que sí tienen en común con los cuadros depresivos esa sensación de falta de vitalidad, de cierto desgano. Para esto es muy importante tener una clara conciencia de nosotros mismos, poder reconocer nuestras emociones, poder reconocer lo que nos pasa, identificar lo que nos hace mal, lo que nos angustia, qué cosas nos generan disconfort y qué cosas nos ayudan también a sentirnos mejor. Compartir con otros lo que nos pasa, eso también es algo que es muy saludable y muy positivo. Los sentimientos de soledad, y esto no tiene que ver solamente con las personas que están viviendo el aislamiento solos, digamos, ¿no es cierto? Que están en la cuarentena viviendo solos, mucho más, por supuesto, para quien vive solo, pero, muchas personas pueden tener sentimientos de soledad por no poder estar en contacto con sus grupos habituales de referencia, ¿no es cierto? Lo natural para nosotros es hablar, trabajar y trabajar con otros, saludarnos, abrazarnos, compartir. No nos resulta natural la falta de contacto. Estamos aprendiendo a mantenernos en contacto, pero estando lejos. Y para eso nos ayudan mucho las tecnologías, que es lo que nos está permitiendo hoy tener esta conversación. Entonces, en ese sentido, es muy importante destacar la importancia de sostener los vínculos.
sostener el contacto visual, el contacto auditivo, vernos, escucharnos, conversar, no solo decir qué tal, cómo estás bien, sino tener una conversación, como tendríamos si nos sentáramos a tomar un café con nuestros amigos. Algo de lo que nos tenemos que cuidar y que es un tema muchas veces preocupante en relación al tema del aislamiento, es el uso de alcohol, drogas y automedicación. Es decir, personas que sin haber tenido una historia de uso abusivo de alcohol o de drogas, en este momento buscan un cierto refugio en el alcohol o en las drogas. Y con respecto a la automedicación, que lo mencionamos anteriormente en relación a los antitérmicos, hay mucha, digamos, presencia de automedicación en relación a medicamentos psicotrópicos, es decir, el uso de ansiolíticos, sobre todo, que si bien se necesita tener receta archivada, muchas veces las personas utilizan medicamentos que están en el botiquín de la familia. Y si bien el psicofármaco puede ser muy útil cuando está bien indicado y con un seguimiento importante, en este caso nos estamos refiriendo a las personas que lo utilizan sin ningún tipo de control ni de seguimiento. Otro de los temas a tomar en cuenta en relación al aislamiento es el problema de la violencia familiar. Estamos todos más irritables, estamos todos más intolerantes, todos tenemos que hacer un esfuerzo y en los casos donde ya ha habido alguna conducta de violencia intrafamiliar, muchas veces esto se ve exacerbado por el tema de la convivencia. En ese sentido se han activado muchos dispositivos de contención, no solamente para el tema de la prevención del femicidio, sino de la violencia en todas sus posibilidades. Bien, vamos entonces ahora a pensar un poquito cuáles serían nuestros desafíos de adaptación y protección de la salud mental en relación a estas cosas que nos pasan. Con respecto a los niños y a los adolescentes, los chicos pueden tener algunas manifestaciones de ansiedad, de enojo, de inquietud. También todo esto va a depender de las edades, ¿no es cierto? Cambios de humor, pesadillas, volver a mojar la cama, chicos que ya tenían muy bien establecido el control de esfínteres, muestran una cierta necesidad de mayor atención por parte de los adultos. Lógicamente, cada niño va a tener su propia forma de expresar sus emociones, pero se les genera mucho alivio si pueden expresar sus sentimientos, si pueden expresar sus inquietudes, ya sea a través del dibujo, del juego. Y los adultos no se tienen que asustar de que los chicos hagan preguntas con respecto a la gravedad de la enfermedad o hagan preguntas en relación a lo que ocurre. Por supuesto, se les va a explicar en el lenguaje que los chicos puedan entender, sin alarmarlos en exceso, pero pudiéndoles explicar cuál es el problema que está existiendo en este momento en el mundo. La respuesta serena por parte de los adultos les va a brindar seguridad. Es decir, un adulto que responde con calma, que responde de manera segura, aún con las cosas que no se pueden responder, aún pudiendo decir que hay cosas que todavía no las sabemos, pero con serenidad y con una actitud contenedora. Asegurarles el contacto frecuente con la familia. Los chicos están acostumbrados a verse con sus abuelos, con sus primos, con sus tíos, a veces con algún hermano que viva lejos. Bueno, asegurarles el contacto frecuente, es decir, que de algún modo esa anormalidad que estamos viviendo, bueno, poderles brindar algunas de las cosas que para ellos son cotidianas, que tiene que ver con el contacto con su familia. Con su familia y también con sus amigos.
los chicos hoy no están pudiendo encontrarse con sus amigos, con sus compañeros de colegio. Algo muy importante tiene que ver con mantener las rutinas, por supuesto, de alimentación, sueño, aprendizaje, juego, relajación. Es decir, que podamos tener un cierto ritmo que, si bien no va a ser exactamente igual a lo que es nuestra vida habitual, pero sí un ritmo de horas de sueño, el momento de irse a acostar, el momento del baño, el momento de las comidas, el momento de sentarse a estudiar, el momento de jugar y de relajarse. En algunos casos hay algunos chicos que no están pudiendo vivir la cuarentena con sus padres, es decir, hay algunos padres que por cuestiones de trabajo han preferido mantenerse alejados de su familia para preservarlos del contagio. Eso por un lado. Por otro lado, en las familias donde hay padres separados y que si bien hay permisos, digamos, para el traslado, pero muchas veces esto se puede complicar, digamos, tomar en cuenta esta necesidad de sostener el vínculo a pesar de todo. Con respecto a los adultos mayores, que están, digamos, mencionados en todos los portales y en todos los artículos como los grupos de riesgo, ¿no es cierto? Como unos de los grupos con mayor riesgo. Bien, los adultos mayores también se pueden poner más ansiosos o con más enojo, con cierta alteración. Pueden inclusive, a pesar de la necesidad de contacto, pueden tener conductas como de retrotraerse, de ponerse como más ensimismados, a veces desconfiados de la información que se les da o del tipo de abordaje que pueda existir. Entonces es muy importante generar cierto apoyo emocional a través de sus familiares, de sus amigos, inclusive de sus vecinos. Hay experiencias realmente muy emocionantes de cómo los vecinos más jóvenes se ofrecen a hacer las compras o a generar algún tipo de acompañamiento a los adultos mayores que a veces o tienen alguna dificultad para trasladarse o porque están solos. Otra de las cuestiones importantes en relación al adulto mayor es que la información sea clara, en lenguaje simple, con letra grande cuando es por escrito y de fuentes confiables. En las residencias geriátricas se han, digamos, incrementado las medidas de seguridad para controlar el contagio y, por otro lado, otra de las recomendaciones es acompañar a los adultos mayores a afrontar el tema del miedo. Constituyen un grupo de alto riesgo dentro del grupo de los adultos mayores las personas que viven solas, que no tienen parientes cercanos. Ustedes saben que en las grandes ciudades son muchas las personas grandes que viven solas. Bien. También las personas con dificultades económicas, que tienen más dificultades para tener acceso a elementos básicos de protección y, por supuesto, de alimentación y de medicamentos, o que tienen algún tipo de afección de salud, digamos, adicional, o que tienen algún tipo de deterioro cognitivo que les dificulta la comprensión de la situación. En los adultos mayores, más que en ningún otro grupo, está recomendado el ejercicio físico para mantener la movilidad y para también reducir el aburrimiento. Con respecto a las personas con discapacidad, si bien en la vida de todos los días existen barreras que impiden el acceso a la asistencia y a la información, y que no se elaboran de una manera inclusiva, en este caso en particular, me parece que es importante que tomemos conciencia que los mensajes
deben ser siempre accesibles para todas las personas con distintos tipos de discapacidad, ya sea discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad intelectual, discapacidad cognitiva, es decir, que todos puedan comprender la importancia de protegerse en relación al tema del brote. Las formas de comunicación entonces no deberían apoyarse solo en información escrita, y algo con lo que tenemos que luchar tiene que ver con los prejuicios y las creencias de que las personas con alguna discapacidad no pueden contribuir a la respuesta al brote, ¿no es cierto? En algunos casos, que los cuidadores del adulto mayor se han tenido que trasladar a otro lugar o que no han regresado, el que se ha ido de Franco, por ejemplo, y no ha podido regresar, bueno, muchas personas, muchos adultos mayores se han encontrado de un día para el otro sin la continuidad del apoyo que necesitan para su vida de todos los días, y lo digo en relación al adulto mayor, pero porque en realidad en ese caso se comparte, digamos, la vulnerabilidad de la persona con discapacidad y la persona y el adulto mayor. Entonces, estamos diciendo de alguna manera que nos sentimos indefensos, nos sentimos inseguros y necesitamos protección. Necesitamos protección con respecto al contagio y necesitamos protección de nuestra salud mental. Entonces nos preguntamos cómo enfrentar la situación, qué hacer, qué no hacer. Podríamos decir que algunos comportamientos pueden colaborar para lidiar con el estrés de la situación y otros, por el contrario, pueden profundizar el problema o su afrontamiento saludable. Ciertos comportamientos o actitudes que pueden ayudar. Por un lado, reconocer la magnitud del problema. Reconocer que es un problema serio. No está mal preocuparnos y ocuparnos. Por otro lado, acatar las indicaciones de las autoridades, ver cómo nos tenemos que proteger, los hábitos de higiene, y una palabra que se ha escuchado bastante en estos días, que es poder tener cierta disciplina. En ese sentido, tal vez los argentinos somos un poco indisciplinados, y estos son momentos como para poder actuar con un cierto orden, porque el orden nos protege. Por otro lado, ser solidarios. La propagación del virus se frena con conductas responsables. Y al protegerme yo, estoy protegiendo a otros también, ¿no es cierto? Es una cadena. Bueno, por supuesto, cumplir con el distanciamiento social, mantener las rutinas, tal como lo mencionamos anteriormente, mantenerse conectado a pesar del aislamiento, informarnos a través de fuentes confiables. Nos referimos a fuentes confiables, los ministerios de salud, tanto de la nación como de las provincias, los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Apoyar a los grupos vulnerables, las personas mayores, los enfermos, las personas con discapacidad. Ayudar a los niños a expresar sus sentimientos, como el temor y la tristeza. Ayudar a los adolescentes a sostener rutinas saludables y a no transgredir las normas. Cuando hablábamos del tema de la omnipotencia, esto es algo bastante propio de la adolescencia y cierta cuestión de transgresión, que la hemos visto también en adultos, pero que es muy propia de la adolescencia, muchas veces no les permite sostener las rutinas y aceptar y sostener el aislamiento. Sostener la actividad académica a través de las herramientas virtuales en la medida que esto sea posible, y en los casos en los que las herramientas virtuales no estuvieran disponibles, hay muchas organizaciones que están ayudando a los padres y a los adultos que están a cargo de los menores para que puedan sostener de algún modo algún tipo de actividad académica. El humor, nosotros hemos visto cómo de maneras
muy creativas. Algunas personas hacen chistes con respecto al tema de la pandemia o con respecto al futuro o al aislamiento. Cierto sentido del humor no implica que estamos negando la situación y muchas veces ayuda a la incertidumbre y a la angustia. Bueno, y por supuesto actuar con empatía y serenidad. Por el contrario, hay algunos comportamientos que pueden profundizar el problema. Es decir, que en lugar de ayudarnos a afrontar de un modo saludable la situación, nos pueden hacer o bien desprotegernos o profundizar las reacciones que tenemos en relación al tema. Por un lado, minimizar la gravedad a través de la negación, de la omnipotencia, de la rebeldía, solo contribuirían a la propagación del brote. Por eso es que muchas veces la comunidad se enoja cuando ven que hay personas que violan la cuarentena, ¿no es cierto? Bueno, creer que las medidas son exageradas, solo vamos a saber qué tan exageradas son las medidas cuando pase un tiempo y veamos los resultados. Por ahora no tenemos otra forma de protegernos que no sea considerar estas medidas de protección. Bueno, por supuesto, violar el aislamiento, porque se pone en riesgo quien lo viola, pero se pone en riesgo a todos los demás. Dejarse llevar por rumores, muchas veces se retuitean o se reenvían, digamos, informaciones que las personas reciben por WhatsApp o por alguna red social sin chequearlas previamente, y eso solo genera muchas veces confusión o conductas inadecuadas, ¿no? Desde algún alimento o alguna bebida que previene con respecto a la enfermedad o lo que fuera. Bueno, por supuesto, no cumplir con las medidas de protección. En tiempos de la medicina nuclear estamos hablando de agua, jabón, lavandina y alcohol. Entonces, realmente tenemos que cumplir con medidas que son básicas, que son medidas básicas de higiene en general y que en este caso, además de la higiene, nos protegen de la propagación del virus. Bueno, por supuesto, discriminar a las personas afectadas o a quienes los asistan, el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas, como lo hemos mencionado, y la frivolidad, que no es lo mismo que el humor. La frivolidad tiene que ver con banalizar el problema, no adjudicarle la verdadera gravedad que tiene, no reconocer la magnitud del problema ni identificar recursos para enfrentarlo. Entonces, un poco como para ir sintetizando, ¿qué entendemos por los desafíos para proteger nuestra salud mental? Por un lado, realizar actividades gratificantes, algo que me gusta hacer o que he descubierto en esta cuarentena que me gustaba pintar o que me gustaba hacer un arreglo o que aprendí a tocar un instrumento. Algo que tal vez nunca tuve tiempo para hacer y que ahora me encuentro con la posibilidad de retomar el estudio de un idioma o hacer un curso. Bueno, por otra parte, sostener las rutinas y las responsabilidades familiares, de trabajo y de ocio. En relación al tema de las rutinas familiares, como prevención de la violencia, pero además como factor de cierta protección de los vínculos familiares, compartir las responsabilidades en relación al mantenimiento de la casa y por eso es que hay tantas personas que de repente mandan fotos cocinando o limpiando o haciendo alguna tarea que de alguna manera ayuda a que el otro también se sienta acompañado. Mantener espacios y momentos de intimidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que aun cuando estamos todos en la casa y aún en espacios pequeños, en espacios reducidos, es muy importante, así como es bueno y es positivo compartir, hacer actividades en conjunto, divertirse en familia, comer en familia, también es importante que cada uno pueda tener su espacio, su momento
para hacer sus cosas a solas y sus momentos de intimidad. Si el espacio es muy reducido, puede ser un pequeño rincón del espacio común, pero que las otras personas sepan que en ese momento no es que estamos rechazando el contacto con los demás, sino que estamos reconociendo la necesidad de estar a solas. Bueno, por supuesto, realizar actividad física, consultar información confiable sin sobreexponernos, puede ser en algún momento del día. Hay personas que tienen 2 o 3 momentos en el día para informarse o un momento del día para informarse, pero no estar todo el día viendo las noticias. Y por supuesto mantener la conexión con familiares y amigos. Me están llegando algunas preguntas, ya estamos casi terminando. La pregunta que nos podríamos hacer es: ¿quién tiene que cumplir una función en cuanto a la contención psicológica? Y creo que todos tenemos un rol. La familia, los amigos, los grupos de trabajo, los vecinos. Cada una de las cosas que hacemos, tomando en cuenta lo que el otro necesita, compartiendo una dificultad, compartiendo una reflexión, ayudándonos entre todos, eso ayuda mucho a la contención psicológica. Cuando decimos contención psicológica no estamos hablando de una asistencia psicoterapéutica. Sin embargo, a pesar de que no es asistencia psicoterapéutica, tiene un rol terapéutico. Tiene un rol terapéutico que mi vecino me pregunte cómo estoy, que me pregunte si necesito algo, que me diga que hace muchos días que no me ve salir, si hubo algún inconveniente, que nos mantengamos en contacto y que todos digamos cómo estamos. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para ver entonces ahora algunas de las preguntas que la licenciada Pereira estuvo consolidando para ver si podemos responder, aunque sea algunas de las inquietudes que ustedes han enviado. Una de ellas dice: ¿cómo trabajar con equipos de salud y de seguridad, personas que no pueden hacer cuarentena? Bien, ustedes están tocando con esta pregunta un punto muy importante. Tanto el personal de salud, el personal de vigilancia, o todas las personas que no pueden hacer cuarentena, ¿no es cierto? Es decir, la gente que trabaja en los supermercados, en distintas actividades, en algunos casos con mayor exposición, porque lógicamente el personal de salud está altamente expuesto. Hay protocolos para trabajar con ellos. Cuando me refiero a protocolos, quiero decir que la contención psicológica o el apoyo en salud mental para el personal tiene que estar disponible y tiene que estar ofrecido y no estar esperando a que esa persona venga a solicitarlo. Es decir, en este tipo de situaciones, en las situaciones de emergencia, los especialistas en salud mental sabemos que tenemos que cambiar nuestro paradigma de atención. En lo habitual, las personas nos vienen a consultar, vienen a nuestro consultorio, vienen al hospital. En este tipo de situaciones somos nosotros los que tenemos que ofrecer la ayuda, tenemos que recorrer el lugar donde las personas están y ofrecerlo. En este caso, que no podemos hacer tanto recorrido, no podemos hacer el recorrido físico, hay muchos dispositivos de ayuda para el personal y se hace por teleconsulta, digamos, ¿no es cierto? Se hacen consultas telefónicas por Skype o por videollamada y se realiza el sostén del personal de salud o del personal en general a través de ese tipo de dispositivos. Otras de las formas de ayuda tiene que ver con asesorar a los líderes, a los gerentes, a los que llevan adelante, digamos, los equipos de trabajo. Porque hay algunas medidas que se pueden ir tomando y hay algo muy importante. ¿Se acuerdan que dijimos que frente a esta situación de indefensión necesitamos sentirnos protegidos?
los médicos, los enfermeros, los policías, la gente que está trabajando en la primera línea de fuego, digamos, de la contención del brote, no son superhéroes, ni lo tienen que ser. Son personas como todos nosotros, que tienen los mismos miedos que nosotros, o más, y que sin embargo brindan su asistencia a pesar de ese temor, a pesar de el dolor que les genera muchas veces estar en contacto con situaciones complicadas. Entonces no esperemos de ellos que sean superhéroes, y muchas de las cosas que podemos hacer es darles ayuda concreta. Vieron que muchas veces cuando una persona está atravesando una situación difícil, tenemos la tendencia a decirle, bueno, estoy para lo que quieras, llámame si necesitas algo, que es muy solidario poderlo decir, pero es más efectivo poderle decir, fulano, ¿qué necesitas? Yo hago las compras y te las dejo en tu casa. O sea, ofrecerles ayuda práctica. La ayuda práctica también hace que el otro se sienta contenido y protegido, porque quiere decir que sus necesidades de algún modo están siendo escuchadas. Esas son algunas de las cuestiones en relación a los equipos. Otra de las cuestiones tiene que ver con rotar las funciones, digamos que las personas que están en contacto con la situación puedan tener sus momentos de descanso, sobre todo en este momento que no estamos en el pico del brote, no agotar al personal y bueno, respetar sus momentos de descanso y capacitarlos. La capacitación para saber qué hacer también genera cierta tranquilidad. Bien, yendo a otro tipo de preguntas, hay una pregunta en relación a alumnos de nivel secundario. ¿Qué opinamos en relación al bombardeo de actividades que manda el colegio y cómo acompañar a los adolescentes que tienen, pensé que decía que tenía materias previas, no, que tienen previas patologías psicológicas, perdón. Bueno, acá son dos preguntas diferentes. En relación al bombardeo de actividades, esto lo saben muy bien, sobre todo los docentes del nivel primario y secundario, todos sabemos que sostener la actividad virtual, cuando había sido planificada como actividad presencial, implica un intenso trabajo de adaptación de los contenidos, de adaptación de las actividades, y los docentes están trabajando mucho. Ahora, los docentes están trabajando mucho y a veces se pierde cierta noción en relación a los tiempos y la gradualidad que tienen que tener las actividades. En ese sentido, es muy importante que cuando los padres detectan que los chicos están muy sobrecargados, porque, digamos, cuando empezó el tema de la cuarentena y del aislamiento, había como cierto temor de que los chicos perdieran contenidos, que perdieran actividad académica, ¿no es cierto? Bueno, eso hizo que también en algunos casos se sobreactuara un poco y se les generara una cantidad de contenidos y una cantidad de actividades que muchas veces hay algunos chicos que se angustian mucho porque no les alcanza el tiempo real para poderlas, cumplir en tiempo y forma. Entonces, bueno, si los padres detectan ese tipo de sobrecarga, es importante que se comuniquen con el docente, que se comuniquen con la dirección del colegio, que seguramente escucharán la inquietud. Esto es una inquietud que la hemos escuchado tanto por parte de padres, por parte de chicos y por parte de docentes. Entonces acá cada uno tiene que hacer su aporte en cuanto a que la actividad se pueda llevar adelante, pero que se pueda llevar adelante de una manera saludable, ¿no es cierto? No estamos queriendo, que nadie salga quemado de esta situación. La otra pregunta que tenía que ver con adolescentes, pero me imagino que no tiene que ver solo con adolescentes, es las personas con patologías previas en cuanto a su salud mental. Es decir, personas que ya tenían antes de la pandemia alguna patología de salud mental. Esto es muy amplio
pero algunas de las cosas que podemos decir es, en primer lugar, si la persona está tomando algún tipo de medicación, y esto va para cualquier tipo de patología, no solo patología psiquiátrica, digamos, todas las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica y que están tomando algún tipo de medicamento no lo tienen que interrumpir. Se han autorizado las recetas digitales. Hay toda una metodología para poder comprar los medicamentos con receta digital, que lo ha autorizado el Ministerio de Salud, y esto hace que no se tengan, digamos, que interrumpir los tratamientos. Eso por un lado. Por otro lado, poder sostener las entrevistas terapéuticas por vía telefónica o por Skype o por alguno de los métodos que están al alcance. Y algo que es importante es que las personas que conviven con alguien que está con algún tipo de patología, que necesita alguna asistencia especial, que se comuniquen con el terapeuta de la persona asistida, porque posiblemente se le pueda dar algún tipo de indicación o algún tipo de recomendación en cuanto a la convivencia. Y en algunos casos, por ahí, si la persona estaba yendo con una frecuencia semanal o quincenal, a veces va a necesitar una mayor frecuencia de asistencia, pero en líneas generales responden bien cuando ven que el terapeuta se mantiene, digamos, presente, aunque sea a la distancia. Bien, vamos a ver alguna pregunta más antes de terminar. Hay una pregunta en relación, hay dos preguntas. Una en relación a los adolescentes que les cuesta adaptarse a la rutina familiar y otra en relación a la terapia online. Voy a empezar por la última. ¿Qué tan efectivo o no? En realidad habría que hacer un estudio muy particular al respecto. Porque si bien hay algún estudio en relación a la teleasistencia, esos estudios responden a personas que han elegido ser asistidos a distancia porque o bien se mudaron a otro país y quieren continuar con el terapeuta que tenían antes, o porque les pareció interesante probar con la psicoterapia online. Pero en este caso estamos frente a una situación diferente, y es que nos estamos adaptando a la entrevista online de personas que tenían consultas presenciales. Entonces, ¿qué tan efectivo o no? No lo sabemos hoy. No lo sabemos. Lo que sí creo, en relación a lo que estamos viendo, manifestaciones y comentarios y cosas que estamos viendo por ahora, es que es mucho mejor que nada. Que las personas se sienten acompañadas, que todos sabemos que esto nos está afectando a todos, entonces de algún modo es como aceptar y entender que al menos tengo esta posibilidad de encontrarme con mi terapeuta a través de la cámara. Pero por eso es que es tan importante que la persona encuentre un momento del día y un espacio en el que esté tranquila, que sepa que en ese momento nadie lo va a interrumpir, que sea un momento de tranquilidad para poder tener esta conversación cara a cara. Y muchas personas han comentado que si bien tenían cierto prejuicio al respecto, a medida que fueron pasando los días, muchos dicen, estoy esperando que llegue el momento de mi charla por Skype. Así que bueno, esta es una de las tantas cosas que tendremos que ir viendo qué tan efectivas son. Como todo, son experiencias subjetivas, es decir, hay muchas cosas que no podemos generalizar. ¿Se acuerdan que hablábamos del significado personal que tienen las situaciones? Bueno, con esto también, es decir, muchas cosas no las podemos generalizar. Sí sabemos que el sostén y el acompañamiento
es muy importante. Y entonces lo último, que tenía que ver con los adolescentes que no se adaptan a la rutina familiar. Bueno, adolescentes y no solo adolescentes. Adaptarse a la rutina familiar, adaptarse a estar, como muchas veces los mismos adolescentes dicen, a estar encerrados, y algunos dicen a estar presos. En la adolescencia, en los primeros años de la juventud, pero especialmente finales de la adolescencia, sí, mediados de la adolescencia también, muchas veces los padres dicen, venís a casa como si fuera un hotel, es decir, venís nada más que a comer y a dormir, porque es una edad en la que se necesita mucho del contacto con los pares, el hacer actividades diferentes, y es la salida al mundo. Y en este momento la salida al mundo está restringida, a pesar de que tenemos la suerte, la circunstancia de tener esta apertura al mundo que nos permite Internet. Pero para los chicos no es lo mismo. Entonces, tenemos que reconocerlo esto, permitir también un poco esas reacciones de irritabilidad y de enojo muy propias del adolescente habitualmente, tratar de no generarles un exceso de responsabilidades familiares, pero sí que se hagan cargo de alguna. Es decir, bueno, pongámonos de acuerdo, a ver, ¿en qué te parece que vos podés colaborar? Y a ver si lo podés hacer, hacelo en el horario que a vos te resulte mejor. Es decir, te vamos a pedir que, no sé, que laves los platos, o que saques la basura, o que te ocupes de alguna cuestión propia de las actividades de la casa. Bueno, tal vez el adulto puede flexibilizar un poco, que lo haga en un horario que no sea el más conveniente, pero por lo menos lo hace. Es un momento de, por eso decimos desafíos de adaptación. Todos nos tenemos que adaptar y todos tenemos que flexibilizar un poco nuestras conductas, porque la cristalización y las conductas demasiado rígidas, para lo único que nos sirven es para estar más irritables. Bien, yo les quiero agradecer muchísimo por la participación, por haberme soportado durante este rato. Con la licenciada Pereira realmente creemos que estuvimos pensando que el aporte que podíamos hacer lo podíamos hacer desde esta materia de intervención psicológica en emergencias y desastres. Nuestros alumnos, cuando eligieron, esta es una materia optativa, es decir, es una materia que ellos eligen. Cuando eligieron esta asignatura, seguramente todavía esta situación no estaba con el curso que tiene al día de hoy, pero se ha puesto como muy, muy actual. Así que por mi parte les agradezco nuevamente, y un poco como para cerrar, les quiero decir esto que nos ha dicho el Papa hace poco en el mensaje que dio en esa soledad de San Pedro, que nadie se salva solo, y como dice nuestra universidad, distancia no es ausencia. Muchas gracias a todos.